Alexander Sem lo envió al chat de Telegram. El edificio del Hotel Waldorf Astoria se construyó oficialmente a finales del siglo XIX. Como suele pasar, se cuenta una historia emotiva de dos hermanos enemistados que después construyeron sus propios mega edificios juntos, uno al lado del otro. El mensaje central de esta historia son las emociones y sentimientos, para distraer al ciudadano de pensar que un edificio así lo debe construir una industria y no solo dos personas. Gracias a las rotondas y agujas, este edificio era totalmente autónomo y funcionaba con electricidad atmosférica. Fue demolido en 1929 para construir en ese lugar el rascacielos Empire State Building. Que el edificio no se haya construido a finales del siglo XIX lo vuelve antediluviano. Se puede notar por las nichos, de donde asoman los arcos de las ventanas altas. También en el área cercada se puede ver un piso subterráneo. En ese momento seguían excavando los pisos inferiores. El primer piso y el subterráneo son altos. Ahora los espacios comerciales se hacen en un solo piso. En esos tiempos probablemente eran habitaciones para gigantes de 3 o 4 metros de altura. Es probable que el rascacielos del siglo XX se haya construido sobre los cimientos de este edificio, hechos originalmente con gran margen de seguridad, tan resistente que soportaba el Empire State Building de 102 pisos y casi medio kilómetro de altura. Immunity Tables envió un video con un encendedor eléctrico francés del siglo XIX. Es un cilindro hueco y dentro hay un trapo empapado en aceite, y en el frasco donde se guarda este encendedor de vez en cuando le agregan más aceite. Para encender, hasta principios del siglo XIX, se usaba electricidad estática de alto voltaje, que en ese entonces era universal y gratuita. Ahora, para obtener esa estática, hay que convertir el voltaje alterno de 220 voltios. Continuación. Aquí hay un video sorprendente, ahora desde la Antártida. Desde hace tiempo se debate cómo se forman las fibras de piedra que componen fragmentos de grandes formaciones. Algunos piensan que masas plásticas de la futura piedra eran expulsadas desde la Tierra. No está claro cómo se formaban esas fibras tan perfectas. Otros creen que son fibras de un árbol de silicio gigante que creció en la época de la Tierra incandescente. O tal vez era algo gigantesco, pero era un árbol común que luego se dobló y se petrificó, aunque un árbol común no crece con esas fibras. Y alguien después lo cortó, o mejor dicho, lo aserró, y hay muchas formaciones así en todo el mundo. El hecho de que esto se hallara en la Antártida indica que allí también existieron condiciones o climas similares al resto del mundo. Lo envió Román. En esta noticia se cuenta cómo se utiliza la biomasa en forma de neuronas cerebrales como procesador. Lo más probable es que sea solo un video de broma, por no decir falso, ya que difícilmente se podría alimentar y conectar un pedazo de cerebro de esa manera. Pero todo va hacia eso, y en algún momento se va a implementar. Para obtener un análogo de un ser biológico real, habrá que recrear todas las demás partes del cuerpo, los receptores y así sucesivamente. ¿Cómo lo realiza la naturaleza? Pero para que una entidad infernal se asiente en una biomasa incompleta como esa, ese organismo puede estar limitado en sus funciones. Todo esto son detalles y etapas del proceso de cibernetización, que, según el plan anunciado por el futurólogo y director técnico de Google, Kurzweil, debería ocurrir ya para el año 2038. En este mapa vemos cómo, a finales del siglo XVIII, se organizaba el transporte y bombeo de petróleo y gas. Aquí se muestran más de 3.000 kilómetros de este sistema, que estaba organizado al menos en el hemisferio norte de Eurasia. De ella hoy quedan numerosos testimonios en forma de artefactos. En ese entonces, el petróleo no se utilizaba para obtener energía. Ahora sabemos que de ella se puede hacer casi todo, incluso comida. Según investigadores, en la civilización pasada la población de la Tierra pudo alcanzar 60.000 millones y había que proveerles todo lo necesario. También es posible que existiera comunicación interplanetaria, lo que hacía que el petróleo fuera un producto increíblemente demandado. Antes se había sugerido que Tartaria era el territorio donde se extraía petróleo. Se dice que las ciudades terminadas en burg eran centros logísticos petroleros. De esa época viene la palabra burgués, es decir, burg hui, comedor de petróleo. Volvió a entrar en uso durante los años de la implementación de la idea comunista.
La red de transporte incluía estaciones de bombeo de petróleo de transbordo que parecían fortalezas en forma de estrella. Se supone que esa forma angular de las construcciones de estrellas y ciudades fortaleza se utilizaba para instalaciones que generaban una gran cantidad de energía, y la continuación de este sistema de transporte existe no solo en el mapa, sino también en forma de terraplén. Esta es la Gran Muralla de Zabolskaya, que va desde Samara hasta Almetievsk. Se han hallado rastros de ella en hasta 2000 kilómetros. Es simbólico que comience, o más probablemente termine, en un sistema de distribución llamado la Fortaleza Alexeyevskaya. Para los historiadores, todo lo que no entienden es un templo religioso en nombre de Cristo o una fortaleza. ¿Alguien sabe para qué se hicieron desvíos angulares permanentes en este terraplén? Sirven como compensadores para la expansión y contracción de los tubos metálicos debido a los cambios de temperatura, tal como se hace en los sistemas de calefacción. Como los historiadores fechan estos terraplenes en más de 1000 años atrás, los ubicamos fuera del periodo histórico, antes del inicio de la época bíblica. Aquí hay un cálculo que consume tiempo, pero es muy sencillo de realizar. ¿Desde qué altura toman imágenes los satélites desde el espacio? Este bloguero, lamentablemente, no pudo encontrar a su autor y el canal original tomó fotografías oficiales de satélites que, como se sabe, surcan el espacio exterior, según datos oficiales, a una distancia de 200 a 400 kilómetros de la superficie de la Tierra. Él localizó los lugares de las fotos, comparó dimensiones y halló que siempre la superficie terrestre se fotografió desde 8 a 10 kilómetros y el supuesto satélite volando en realidad, en cada caso, está insertado usando Photoshop o gráficos por computadora. Excluimos la posibilidad de que los satélites puedan estar suspendidos o volando a esa altura, ya que es la altitud de vuelo de un avión, y sabemos con certeza que ahí hay atmósfera y que no se puede alcanzar la velocidad cósmica en ese lugar. La Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio, ante reclamos, y siendo él uno más en señalar el fraude, justificó que ese efecto sucede al grabar con gran aumento y zoom del objetivo. El bloguero afirma, y el sentido común lo respalda, que sin importar la distancia entre la cámara del satélite y la Tierra, el tamaño relativo del satélite respecto a la Tierra será siempre igual. En este video, otro investigador y fotógrafo refuta su afirmación. Él grabó lo mismo con un enfoque largo, así que el objeto se acercó al armario, el objeto se hizo más pequeño y el armario más grande. Así evidenció al bloguero por desconocer las propiedades de la grabación con enfoque largo. Al analizar las particularidades de grabar con un lente grande, notamos que no mencionó que este efecto depende de una apertura amplia. Es entonces cuando se puede crear este efecto con objetos colocados cerca. Y esta técnica de cámara es conocida, se llama vértigo o dolly zoom o el efecto Hitchcock. Para lograr este efecto, a distancias de 200 a 400 kilómetros, este lente tendría que tener el tamaño de 1 kilómetro, pero en nuestro caso real es increíblemente pequeño, y no importa cuánto aumentemos o alejemos el conjunto satélite-superficie de la Tierra, en todos los casos permanecerá proporcionalmente del mismo tamaño, como debe ser con una apertura mínima. Es decir, en el espacio, a grandes distancias, de ninguna manera podremos acercar la imagen del satélite a la Tierra usando un zoom y una apertura. Bueno, y si una persona se llama a sí misma fotógrafo y tiene una cámara con un gran objetivo, debería saber sobre las propiedades de la óptica y las técnicas de fotografía. Notemos que todas las opiniones al respecto pueden ser verificadas con hechos y así establecer la verdad indiscutible, pero en la mayoría de los casos la gente común simplemente no tiene tiempo ni oportunidad de verificar esto. ¿Lo envió Slava? Vi su video sobre motores antigravitacionales y le diré que todos funcionan con el efecto del electromagnetismo, lo que una vez más demuestra la causa. En la masa de los cuerpos no es por la gravedad, sino por su electromagnetismo. La fórmula de la gravedad F igual a Gx masa 1 x masa 2 hecho R al cuadrado se creó a partir de la de Coulomb, sustituyendo las cargas por masas y la fuerza de atracción por la gravedad. Mientras mayor es la masa de un cuerpo, más cargas son atraídas hacia la superficie de la Tierra.
No hay ninguna confirmación del funcionamiento de la fuerza de gravedad, aunque la tecnología ya ha superado el punto en el que la atracción gravitacional podría medirse con alta precisión. Hasta ahora no se ha detectado, mientras que la fuerza de Coulomb sí fue confirmada experimentalmente. Los dispositivos sin generadores de combustible y fuerzas antigravitacionales solo deben buscarse en los electroimanes y el electromagnetismo. Muchos investigadores sostienen que todas las leyes tienen fórmulas universales. Por ejemplo, Aitsiukowski decía que el éter puede calcularse con fórmulas de gasodinámica. Por ejemplo, el comportamiento de un líquido en tuberías puede calcularse con la ley de Ohm, que relaciona corriente, voltaje y resistencia. El flujo de un líquido se puede describir con los mismos parámetros. La corriente es la fuerza, el voltaje la velocidad, la resistencia el diámetro de la tubería y la potencia la cantidad de líquido bombeado según estos factores. Claro, los físicos dirán que estas ideas son charlatanería, ya que aquí el comportamiento del líquido es afectado por otras circunstancias físicas del entorno, ausentes cuando la corriente fluye en un conductor. Sin embargo, la respuesta a esto es simple. Está bien, simplemente tomemos en cuenta en cada caso las correcciones y las fuerzas adicionales que actúan, pero las leyes fundamentales seguirán siendo universales. ¿Quién y por qué las separó y mostró como distintas es tema para otra charla. Lo mismo aplica cuando se inventan decenas de nombres de enfermedades que surgen solo por una causa. Lo mismo pasa con la computarización. Muchos errores no se corrigen en décadas y el sistema operativo ocupará terabytes. Como si los creadores de los sistemas de información ni siquiera se propusieran optimizar los algoritmos. Esto permitirá cálculos más rápidos y menos datos almacenados, acelerando los procesos sin aumentar la velocidad de los procesadores. Esto lo demuestran los fabricantes externos, que no tienen compromisos ni complican innecesariamente los productos de software, y hay que decir que esta situación en general reina en todos los ámbitos domésticos y científicos. Lo envió Cosmo, estructuras antiguas, bajo tierra, desenterradas por un tractor. ¿Qué puede ver un conspirólogo en este caso curioso? A simple vista, nadie imaginaría que bajo tierra aquí hay un asentamiento oculto. No se descarta si el asentamiento estaba en una zona baja. En la habitación enterrada hay una decoración lujosa y a la izquierda un arco de al menos 2.5 metros de alto. Esto indica que, si el edificio es de un solo piso, está enterrado a 5 metros o más de profundidad. Esto nos regresa al argumento de los historiadores sobre la capa cultural. ¿Cómo es posible que personas tan cultas, a juzgar por la decoración de la habitación, pudieran llenar toda la valle con los desechos de su vida de una manera tan inculta, cubriéndose a sí mismos con tierra homogénea? Es decir, en toda la tierra, en los lugares más inesperados. En estos edificios puede haber objetos domésticos y dispositivos de alta tecnología de la civilización antediluviana. En las leyendas de diferentes pueblos del mundo, hay historias en las que un héroe nacional encuentra el bastón de algún dios antiguo y realiza muchos actos heroicos. Derrota ejércitos, lucha por la paz en la aldea y pasa a la historia como vencedor o conquistador de nuevas tierras. Y al parecer, eso dura hasta que llega la Inquisición, le quita el bastón y pone todo en su lugar. Nikolai envió al chat de Telegram nueva realidad. Moscú, pisos subterráneos. Observemos esta casa de 2 pisos. Un compañero atento y experimentado entra por un extremo de la casa y descubre que tiene un piso -1 cubierto de tierra. Luego avanza más, mira hacia abajo y descubre un segundo piso subterráneo. No es seguro que el segundo piso subterráneo sea el último, podría haber un tercero. Estas casas típicas están por toda Rusia y la gente vive en ellas sin saber que pueden tener 1, 2 o hasta 3 pisos ocultos debajo. Es decir, originalmente esta casa tenía al menos 4 o tal vez 5 pisos. Es un edificio típico de 4 o 5 pisos del siglo XVIII. Aquí hay un dato interesante. Se muestra lo potente que es el flash en los nuevos teléfonos inteligentes. Al enfocar un flujo de luz de tal potencia, probablemente pronto se podrá ponerle algún código de barras a una persona o incluso dañar la retina del ojo. Y aquí se da una versión de por qué se ponen tantas cámaras en los teléfonos inteligentes, suponiendo que este video no sea falso.
La cámara tiene una fuente de energía autónoma y puede enviar información a la red por sí sola. Así queda claro el propósito de las cámaras adicionales. En primer lugar, a la gente le gusta esa abundancia y ellos mismos buscarán comprar ese tipo de teléfonos inteligentes donde mientras más cámaras tenga, mejor. Estas cámaras pueden tener una fuente de energía incorporada y pueden recargarse simplemente a través de contactos o carga inalámbrica cuando la cámara está colocada en su lugar. Una cámara así transmite la imagen por Bluetooth o Wi-Fi, incluso si el teléfono inteligente está apagado. Como sabemos, con imágenes tomadas al azar, se puede crear un modelo 3D del lugar donde está la persona, identificar qué hace, reconocer rostros, personas y sitios que visita. Y otra observación de Nikolai. Aquí hay un dato interesante. La llama no proyecta sombra porque tiene una naturaleza o estado de la materia diferente, lo que se llama plasma. La sombra en SpaceX podría deberse al humo del escape de la turbobomba de un motor de ciclo abierto, aunque en motores a reacción no se emplea esa combustión. El programa de SpaceX ha sido muchas veces acusado de falsificar vuelos reales mediante gráficos. Probablemente fue creado con un propósito completamente diferente dentro de la versión oficial de la estructura del mundo. Su observación fue enviada por Slava. ¿Qué paneles informan sobre los beneficios del radón y qué procedimientos hay? Continuación. Tengo un Radex RD 1706 que detecta radiación beta, gamma y rayos X. El radón emite partículas alfa al descomponerse. El radón es gas, el radio es sólido, y en esencia es lo mismo. Los medidores estándar que miden la radiación no lo detectan, y justamente las pruebas estándar verifican si la radiación es dañina o no. Lo comprobé. La norma es hasta 0.3 en el aparato cerca del edificio donde están los baños de radón, es 0.13 y en la propia bañera es solo 0.07. ¿Qué encontraste en la búsqueda? Durante la desintegración completa de un átomo de radón en varias horas, se liberan 3 partículas alfa. Estas tienen baja penetración y pueden ser detenidas por papel, ropa o la piel, de viejas colecciones de periódicos y otra información por radio. Esto se usaba en todos lados, en la vida diaria y en la medicina, pero luego toda la radiación de repente se volvió dañina. No creo que la gente del pasado fuera tan tonta como para matarse con algo dañino, como ahora antes de lanzarlo a las masas. Y además, con tal cantidad de usuarios, esto se verifica muchas veces. Y sobre ese tema, en el canal hay un video sobre cómo se usaba la radiación para obtener energía térmica. Un bloque de esta barra podía dar energía a una familia por 50 años en el samovar, plancha o lámpara. Y por supuesto, el radiador es donde también se coloca radio u otro material radiactivo.